Como lo adelantábamos, tenemos la entrevista. Hoy vamos a aclarar varias dudas respecto a la consulta popular que se realizará este 15 de abril, donde finalmente se decidirá entonces si se va a la Corte Internacional de Justicia este tema, el diferendo entre Guatemala y Belice. Nos acompaña el licenciado Julio Rivera Clavería y por supuesto Ingrid. Estaremos con esta entrevista. Muy buenos días. Así es, buenos días, licenciado, bienvenido. Pues para nosotros es importante ampliar este tema que definitivamente muchos no tenemos conocimiento al 100 de lo que es o tenemos ideas erróneas, pero yo quisiera por favor que usted me comentara ¿para qué es la consulta popular? Primero es para dirimir un diferendo que viene desde la época de la colonia entre Guatemala e Inglaterra, básicamente en sus inicios, hoy Belice. Pero porque en el año 1991, efectivamente el presidente Jorge Serrano reconoce al pueblo beliceño como un administrador del territorio, de ese territorio, sobre el cual Guatemala tiene un reclamo, que es todo el territorio de Belice. Claro. Por lo tanto, esta consulta, el objetivo que tiene es poder llevar este diferendo a la Corte Internacional de Justicia. Muy bien. Y bueno, pues dentro de las dudas que surgen es, ¿vamos a recuperar a Belice nosotros? Porque obviamente es lo que todo el mundo piensa. Exacto. Voy a ir a votar para recuperar a Belice y que Belice sea de Guatemala. Y de hecho, pues ahí estamos ya en un error. Por favor, ¿podría usted aclararnos? No, miren, yo creo que esto no es así. La realidad es otra. La realidad es que nosotros lo que estamos viendo es la posibilidad de hacer valer nuestro derecho sobre efectivamente una petición que se está haciendo a la Corte Internacional de Justicia. Será la Corte Internacional de Justicia la que decida cuál es la solución que se le va a dar a este diferendo. Ya sea, no puedo adelantar criterio porque al final es una decisión de la Corte. Por lo tanto, lo único que yo sí puedo asegurar, en primer lugar, es que lo más importante es solucionar el diferendo y creo que al final, de alguna manera, ganan tanto los beliceños como los guatemaltecos. Licenciado, solucionar el diferéndum, ese es el principal tema. Sin embargo, ¿qué pasaría si gana el no? Porque recordemos que es un problema heredado de los españoles. Sin embargo, pues es histórico, no se toma nada, no se resuelve. ¿Qué pasa si gana el no? Si gana el no en la consulta, sí. Guatemala firmó un convenio con Belice para que efectivamente, si se ganara el no, se busque otro mecanismo para que efectivamente este diferendo llegue a la Corte Internacional de Justicia. En el caso de Guatemala puede ser a través de una reforma a la Constitución Política de la República. Complicado. Muy complicado. O otra consulta popular. Y en el caso de Belice puede ser a través de una resolución del Senado, porque ellos, la Constitución se los permite, o otra consulta popular. Pero en ambos casos, aunque ganara el no, hay un mecanismo que obliga a que este diferendo llegue a la Corte Internacional de Justicia. ¿Cuál es el proceso de votación? Porque muchas personas obviamente saben que deben votar y ni siquiera nos hemos empadronado, ni siquiera saben a dónde ir. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber para nosotros también poder ejercer ese voto? ¿Y quiénes sí pueden votar? Exacto. Pues, todos los guatemaltecos mayores de edad que estén debidamente empadronados son los que pueden votar. Aquí hay una duda, porque algunos dicen, bueno, si me empadroné para las elecciones generales, ¿puedo votar o es un nuevo empadronamiento? No, es el mismo empadronamiento. No pueden haber dos empadronamientos distintos para los mismos actos. Es decir, independientemente que sean actos distintos, es una consulta. Por lo tanto, el Tribunal Supremo Electoral nos da un número a cada uno de nosotros con el que nosotros podemos empadronarnos, nos empadronamos y votamos en cualquier elección de tipo nacional. Licenciado, yo quisiera que nos fuéramos un poco a la historia, porque hay personas que pues desconocen cómo fue que ocurrió esta diferencia de territorio, esta diferencia limítrofe que se tiene entre Guatemala y Belice, para que comprendamos un poco también la gravedad de la situación, cómo fue que se fue originando y cómo con los años hemos venido arrastrando con este conflicto. Fue en 1783 y 1786 la corona española le da una concesión a los ingleses para la explotación de la cochinilla en ese territorio que comprendía 6.600 kilómetros. Pero los ingleses fueron
expandiéndose y apropiándose de manera ilegal de 5.000 kilómetros más hasta completar los 11.000 kilómetros que hoy tiene ese territorio. De hecho, el primer reclamo que Guatemala hace, ya como país lo hace en 1859, que es el Tratado de Isinenahuayc. En que el no se respeta tampoco. Que tampoco, porque que se dio un área ubicada entre los ríos Sibún y Sarstún, de hecho, a cambio de la construcción de la carretera que conecta en Guatemala. La construcción de una vía. Exacto. No era una carretera. Conocido como Punta Gorda, ¿no? Que ahora le llaman carretera, pero en realidad era solamente un Sí. paso, ¿no? Por lo tanto, tampoco se cumplió. Exacto. Por lo tanto, es parte de lo que tiene que dirimir la Corte Internacional de Justicia, porque no se cumplió ese convenio, ¿ya? Y esa es parte de la reclamación que está haciendo Guatemala. De hecho, en este mismo tema, pues en 1946, allí fue donde el Congreso de Guatemala declaró unilateralmente la caducidad de ese tratado de 1859 y por ende, pues procedía a la restitución del territorio de Belice a Guatemala. Ahora, ¿qué compete? ¿Qué más tenemos nosotros que estar enterados de esta situación? Porque obviamente, le digo, licenciado, muchos de los jóvenes recién estamos también empapándonos, queremos ir a votar, pero estamos mal informados. Y eso hace que no vayan. Es que yo creo que aquí hay que plantearle al pueblo de Guatemala, este no es un problema de gobierno, esto es un problema de país, en el que tenemos que buscar una solución a un problema heredado desde la época de la colonia, pero que al final lo que tenemos que lograr es ver en qué se beneficia el país y en qué se beneficia Belice, porque el acceso al mar que tenemos nosotros, aquí también está en juego las islas y las islas y el mar territorial, una parte del mar territorial. Por lo tanto, es no la plataforma continental, sino también lo marítimo e insular. Yo creo que es bien importante que los guatemaltecos vayamos a votar y efectivamente votemos sí, porque nosotros tenemos que buscarle una solución a un problema que nos está complicando, porque no permite que en esas áreas haya un verdadero desarrollo y no hay una delimitación real, sino que fue aquella delimitación que hicieron los ingleses de manera unilateral. Sí, y aquí voy con algo, licenciado. En 1981, Belice se declara como un estado independiente. ¿Cómo ha afectado esto de Guatemala a nuestro país, precisamente, para que la gente entienda por qué es que en realidad nos conviene entonces agregar nuevamente, aparte del territorio que se tiene, que son varios kilómetros? Por eso le digo, yo creo que el reclamo es sobre el territorio, sobre derechos, digamos. ¿Quién los va al final a plantear? Y además tenemos que acatar la sentencia, porque esto es parte de los convenios que se han firmado, acatar la sentencia que emita la Corte Internacional de Justicia, sea lo que sea. Pero yo creo que al final, por mínimo que sea, vamos a salir beneficiados y vamos a poder tener una mayor relación con los beliceños y una no solo económica, sino también de tipo personal, que se da muchísimo. Eso quisiera que por favor, licenciado, si usted nos lo puede ampliar, ¿cuáles son los beneficios para nosotros? Porque pues, hablamos de beneficios, pero ¿cuáles son esos beneficios? Yo creo que en primer lugar el acceso a las islas, el acceso al mar. Creo que las relaciones con los beliceños tienen que ir mejorando, porque al final ahí están. Y yo creo que eso es lo más importante. Es decir, todos tenemos que beneficiarnos y en ese sentido yo creo que la lucha de todos los guatemaltecos tiene que ser para que efectivamente se busque una solución negociada en la Corte Internacional de Justicia. Y con esto queda algo mucho más claro al mundo. Es que los guatemaltecos somos hombres y mujeres de paz que queremos un diferendo negociado en el área internacional. Muchísimas gracias, licenciado. Bueno, pues este 18 de abril Telediario, de hecho, tendrá una cobertura especial con respecto a este tema para que usted esté pendiente de la emisión de Telediario, ¿no? Tenemos una cobertura especial. Licenciado, ya para finalizar, entonces, un resumen especial y su consejo para todas las personas
¿Votamos, no votamos? ¿Qué hacemos, por favor? El llamado, Tenemos por que ir favor. a votar. Los guatemaltecos tenemos que ir a votar. Este diferendo necesitamos solucionarlo para que efectivamente podamos tener una mayor relación con los beliceños que nos permita poder relacionarnos no solo económicamente, sino también turísticamente y al final poder convivir en paz para evitar los problemas que se han dado en las zonas de adyacencia en algunos momentos. Yo creo que esto es fundamental para que los guatemaltecos y los beliceños podamos tener convivir en paz. Una mejor relación. Recuerden entonces que este 15 de abril se tiene la cita y precisamente, ¿cuál es la pregunta que le van a hacer a usted? Aquí se la vamos a dar a conocer y es que, ¿está usted de acuerdo que cualquier reclamo legal de Guatemala contra Belice sobre territorios continentales e insulares y cualesquiera área marítima correspondiente a dichos territorios sea sometido a la Corte Internacional de Justicia para su resolución definitiva, ojo, definitiva, y que ésta determine las fronteras de los respectivos territorios y áreas de las partes? Esa es la única pregunta que se tendrá entonces tanto en Belice como en Guatemala y usted debe responder sí. Vamos por el sí y recuerde, si los dos países logran ganar con el sí, se va este asunto a la Corte Internacional de Justicia y de esa forma se decidirá qué pasará entonces con esta diferencia territorial. El 15 de abril entonces vamos a votar por el sí.